Muy buenas, somos el subgrupo 12 del grupo 60 del máster de la UCAM, concretamente de la asignatura Sociedad, Familia y Escuela, y pues vamos a tratar de llevar a cabo, sacar las conclusiones que hemos extraído de la entrevista que hemos tenido que realizar, no un profesor solamente, por cuestiones que ya podrá usted ver en el trabajo, sino a dos profesores que desde nuestro punto de vista pues va a enriquecer aún mucho más por las mismas conclusiones que saquemos. Y en primer lugar empezaré yo. Al principio de la entrevista hablamos sobre la importancia, como ya hemos visto también en los exámenes y en los apuntes, sobre la importancia que debe existir entre la comunicación entre los profesores y la familia. Pues bien, aquí concretamente la profesora, que es una profesora de las que imparte la asignatura de biología, destaca que es imprescindible que exista una comunicación, pero una comunicación destaca sobre todo que sea fluida, es decir, no una comunicación que se produzca solamente de manera esporádica al finalizar cada cuatrimestre, bueno, en este caso cada trimestre y demás, sino que ella considera que es imprescindible que esa comunicación sea fluida y ella intenta usar todos los medios de los que dispone para tratar de que los padres se impliquen al máximo en la educación de su hijo. Y en una de las entrevistas, una de las preguntas, lo que se le plantea es si ella considera que la mayoría de los padres o la mayoría de las familias se suelen implicar en ello, y ella pues afirma que sí, al contrario de lo que hemos visto en los apuntes de que algunos autores consideran que muchas familias participan de manera más pasiva y no tan activa, ella consideraría que sí, que la mayoría de padres se implican de manera mucho más activa, al menos en su experiencia. Y luego, por lo que respecta al uso de la tecnología en la clase, ella considera que es algo bastante positivo y en su centro se potencia bastante el uso de las nuevas tecnologías. Y en su caso, como hemos dicho, al ser una profesora de biología, pues usa determinadas aplicaciones que le permiten a los alumnos pues aprender de una manera muchísimo más dinámica. Por ejemplo, ella hace alusión o referencia a que emplea aplicaciones como pueden ser las tablets y demás, en las cuales muestra ella un ejemplo, por ejemplo, de las células, en las cuales es mucho más sencillo así que los alumnos puedan entender el material de aprendizaje y demás. Y por último, también hace alusión o referencia a que sería bastante importante que exista un equilibrio, digamos, entre la educación tradicional, es decir, más el uso de la pizarra, compartido también con el uso de estas nuevas tecnologías. Entonces, tratando de encontrar ese equilibrio para que pues, los alumnos, por ejemplo, no pierdan capacidades de lectura, no pierdan capacidades de aprendizaje en ese sentido. Y ya dejo paso a mi compañero. Vale, yo voy a seguir con una de las entrevistas que hicimos, ¿vale? Y hablamos con Andrés de su experiencia laboral, ¿verdad? Y bueno, tuvimos la suerte de dar con un docente que lleva 20 años laboralmente trabajando, y tuvimos la suerte de que nos contó que trabajó tanto para la docencia pública, concertada, y en este caso ya se sacó la oposición y lleva como 16, 17 años trabajando para la docencia pública. Nos contó que a él personalmente le gusta más la docencia pública, pero que no tiene nada que reprochar tanto a la docencia privada como a la docencia concertada. Y bueno, y también tratamos con él el tema de la igualdad en las aulas, ¿no? Andrés nos dijo y nos comentó que su experiencia le dice que la igualdad está de moda, ¿verdad? Está al orden del día, y respecto a dentro del aula nos contó que ha evolucionado mucho, ya que no hay distinción alguna entre hombres y mujeres. Lo tienen a la orden del día, por lo que se lleva bastante bien a la hora de dar clases. Él nos contó de su experiencia que intenta sacar a niños y niñas a la pizarra para que no haya distinción. Intenta hacer, cuando hace grupos de trabajo, que sean grupos de trabajo mixtos, y, en ese aspecto que tanto los alumnos como las alumnas trabajan de mejor manera. Y yo pues ya sigo dando paso a nuestro siguiente compañero, que no sé quién será. José Carlos, ¿no? A lo mejor las 5 y las 6. Yo tengo las 9 y 10. Bueno, pues... Que siga el siguiente, Bueno, José, sigue, no pasa sí, nada. sigo yo, que a modo un poco global de las dos entrevistas que hemos hecho, a mí me ha hecho pensar un poco en el papel de las nuevas tecnologías ya que están completamente implementadas en el aula, ¿no? Porque ese tipo de herramientas creo que han transformado completamente la forma de enseñar y aprender,
haciéndola un poquito más dinámica y accesible a todos, ¿no? Sí que es verdad que hay que encontrar ese equilibrio con los métodos tradicionales que se comentan en las entrevistas porque no podemos olvidar que la conexión humana sigue siendo un poco la protagonista en cualquier proceso de la educación, ¿no? También al hilo de lo que ha dicho Alberto, me ha llamado mucho la atención la importancia de los valores, ¿no? Sobre todo lo de la igualdad y el respeto y la diversidad, que no solo deben enseñarse, sino practicarse diariamente, como esto de sacar chicos y chicas a la pizarra. Esto me hace pensar también en el papel que tiene la educación, no solo para formar profesionales y trabajadores, sino también para crear ciudadanos críticos y empáticos, que es algo que es básico en la sociedad. No sé, creo que la educación es un proceso en constante evolución que necesita compromiso y adaptación y estos profesionales y las entrevistas que nos han dado son un claro ejemplo de ello. Y le paso la palabra a mi compañera Marta, que también tiene que añadir algo al respecto. Bueno, yo más bien las conclusiones que he sacado de las dos entrevistas ha sido también el hecho de poder comparar una entrevista de un profesor que había trabajado tanto en colegio público como en privado y de ella sobre todo que estaba trabajando en concertado, ¿no? Y que independientemente de que la Constitución establezca un derecho para lo que es cubrir las necesidades básicas para, o sea, para acceder a la educación, siempre al final los factores socioeconómicos y socioculturales de cada familia al final tienen que ver también un poquito. Es decir, en el colegio público, por ejemplo, cada vez hay menos absentismo y cada vez las familias están más implicadas, pero por ejemplo, pues lo que es un colegio concertado con mucha más presencia de lo que es la familia en el aula y todo esto sí que, o sea, sí que al final termina como aumentando lo que es la calidad de la docencia. Más aparte también un poco lo que es la repartición de recursos, que aunque también en la pública también está o sea, bastante cubierta y demás, pero no es lo mismo al final los recursos que puedan o sea, ir destinados para uno y para otra. O sea, a mí me ha llamado mucho más la atención sobre eso, especialmente pues a lo mejor sobre todo aunque con el uso de determinadas tecnologías, ¿no? De que pues ahora mismo es cuando se está incluyendo las tablets en los colegios públicos, cuando a lo mejor en los anteriores ya disponían desde hace tiempo. Y lo otro también, lo que es la influencia particular del profesor. O sea, cómo también pues, se puede ver afectado de que cada uno pues trate el tema de igualdad o pueda ser más parcial o más imparcial, por ejemplo, a la hora de tratar un tema político en lo que es la clase, ¿no? O sea, como explicaba Inma, ella siempre ha intentado estar un tema más, o sea, una postura muchísimo más imparcial, pero que al fin y al cabo nunca sabes tampoco eso sería lo ideal, pero que tampoco sabes exactamente con lo que te puedes encontrar. Y, por ejemplo, también el hecho de que pueda haber profesores de que tengan mucha más tendencia o menos a lo que es el uso de las tecnologías en el aula. O sea, una cosa también es que se puedan utilizar las TICs en el aula y luego también está muchas veces la predisposición de determinados profesores a utilizarlas. Hay muchos profesores pues que bueno, que las integran como parte de algo más, o sea, como una cosa más del aula y las ven más bien como un aliado, y otros pues que sin embargo no están del todo de acuerdo. Y ya le paso la palabra a mi compañero. Bueno, pues siguiendo por lo que tú estás diciendo, lo de la integración de las tecnologías y los cambios sociales están transformando profundamente el panorama educativo y social. Y yo creo que esto pues presenta tanto retos como oportunidades. Verdad que, por ejemplo, profesores, docentes que llevan mucho tiempo dando clases, 30, 20 años, pues se les hace más difícil el implementar estas nuevas tecnologías. O para los nuevos que entran estos últimos años, pues a lo mejor como han crecido en una sociedad más rodeada de esta tecnología, se les hace más fácil implementarlo. Luego, por otro lado, se habla en ambas entrevistas lo del rol del docente. Yo creo que se lleva a la misma conclusión de que los docentes hoy en día pues, tienen que tomar un papel más activo como facilitadores y mediadores
desarrollando competencias críticas en los estudiantes y promoviendo un ambiente inclusivo que valore diversidad de perspectivas y experiencias. Yo creo que la escuela en sí lo que debe ser es un puente que conecte el aprendizaje tradicional con lo que hoy en día demanda la sociedad, una sociedad moderna, global y digital. Y le paso el turno al siguiente. Ya está, creo. No hay siguiente. Con esto damos por Estaría finalizado. Patricia, ¿no? Buenos días, yo soy la compañera que en la puesta en común grupal no estaba y voy a abarcar los puntos 5 y 6, ¿vale? En el punto 5, en el que se le pregunta a la docente del Centro Concertado de Molina qué perspectiva en cuanto a la interculturalidad considera ella que es la implementada en su centro o hacia dónde se inclina su centro, nos dice que a la integracionista o compensadora. Es decir, que cuando viene cualquier alumno de fuera, básicamente se le prestan los recursos o los servicios necesarios para que haya una inclusión total y no exista ningún tipo de diferenciación ni discriminación de ningún tipo. Sí que nos dice que desde su punto de vista lo ideal, la idealidad sería el pluralismo intercultural, que es decir, que cualquier tipo de cultura del mundo, vengas de donde vengas, esté ya tenida en cuenta, incluida y valorada por todos en la sociedad. Pero bueno, nos dice que eso sería i- una perspectiva idílica, que lo que se utiliza en este momento, según ella, es la compensación o el integracionismo. Nos dice que en su centro concretamente, al ser un centro bilingüe, hay muchos alumnos de centro de Europa, bueno, de cualquier zona de Europa que con el recurso del inglés, pues lo utilizan para ayudarle a aprender el castellano y a integrarlo en la sociedad en la que vivimos. Así que dice que hay un grupo reducido de muchos alumnos asiáticos en los que quizás se pueda notar un poquito más la diferencia, pero que a grandes rasgos no existe discriminación en su centro, tampoco existe una gran pluralidad cultural, pero bueno, esa es la perspectiva hacia la que se inclina. Luego, cuando preguntábamos por el currículum oculto, esta pregunta sí que causa un poquito más de duda, de revuelo, pero bueno, nos ha respondido súper bien y sí que nos dice que ella considera que a pesar de que el currículum se impone de una manera legal, que quizás sí se percibe, según el partido político que gobierne en la comunidad de la que estemos hablando, pues sí que se pueden ver pinceladas quizá de algún tipo de ideología a la hora de impartir el currículum general para todos, pero que por lo general ella se mantiene firme en la imparcialidad del docente y en que cada profesional pues, debería delimitarse a, digamos, a su parcela de trabajo, a su materia y a enseñar los contenidos que tiene que transmitir dentro de la materia. Así que nos dice, cuando le preguntamos, pues quizá qué medidas puede tomar para abarcar o abordar este tipo de aspectos y que no resulte tampoco un tabú, pues ella dice que pues, generar debate en el aula, quizá exponer los diferentes aspectos que puedan darse o inclinaciones. Tampoco vamos a hablar de política, pero pues los diferentes posicionamientos que se pueden dar y generar algún tipo de debate, porque siempre en el aula, como ya nos dice, cuando los alumnos son más mayores, quizá no en un primero de la ESO, pero ya si nos vamos a un bachillerato, un cuarto de la ESO, incluso un tercero de la ESO, ya los adolescentes ya empiezan a saber hacia dónde se posicionan. Pues generar cierto debate, pues para que hablen, para que se expresen, para que no se quede eso en un saco roto, pero que el docente nunca, nunca, nunca se debe de posicionar ni dejar ver, puesto que cada uno tenemos nuestros pensamientos, que no se note, ¿no? Que se mantenga en su imparcialidad. Y nada, pues ahora continuaría mi compañero con los siguientes puntos que ya están abordados en la entrevista, en la puesta en común. Así que nada, pues vuelvo a dar muchas gracias a todo el mundo, a mis compañeros por participar y colaborar y a los profesores pues por su tiempo y su dedicación y esfuerzo.